El circuito Camps es un juicio al cual se llega acá en la ciudad de La Plata luego de que ya había habido otro juicio, como era el de von Bernick, ¿sí? Y el de Checolás primero que todo. El Checolás, von Bernick y después viene circuito Camps, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de este juicio? La importancia de este juicio no es solamente el hecho de haber investigado, bueno, el accionar de policía, etcétera, etcétera, sino el hecho de que hay un funcionario civil que también es castigado y sancionado por su actividad en la época de la dictadura, ¿sí? Y no había existido antes ningún antecedente en ese sentido. El circuito Camps fue el circuito represivo en el cual la policía de la provincia de Buenos Aires tuvo dominio, digamos. Son 29 centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires. La característica fundamental de la represión en la provincia de Buenos Aires es precisamente que toda la fuerza de seguridad está a disposición del genocidio, ¿no? Con todo lo que eso implica y con las consecuencias que después va a tener en democracia, que toda una fuerza de seguridad haya sido parte. Ustedes piensen en una sola cosa, para que se den cuenta de cómo estaba organizado el sistema. Después de que terminamos con aquel periodo de la dictadura, los juicios, etcétera, etcétera, una de las organizaciones básicas de la policía, que era el servicio de inteligencia, fue disuelto, porque se dieron cuenta la cantidad de barbaridades que se hicieron desde ahí, ¿tá? Y eso era el ABC del gran amigo Camps, ¿sí? Era te vendo y te compro, por decirlo de alguna manera muy rápida, ¿sí? Y cuando te detengo, te golpeo, te castigo hasta que obtengo que me digas 1, 2, 10 nombres, lo que sea, con lo cual yo genero nuevas detenciones, nueva tortura, y así iba. En ese tren iba la historia. Y ni hablar con la apropiación de los niños, bebés, que yo te contaba que había estado con Adriana Calvo, que todos conocen su testimonio, casi todo el mundo escuchó en la película el testimonio. Te digo que el testimonio real es mucho más impresionante que lo que vimos en la película. Mi beba lloraba, yo seguía con las manos atrás, yo seguía con los ojos vendados, no me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía, y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Adriana, por suerte, a su hijita no la apropiaron, se la llevaron a su familia, pero a Inés Ortega, la otra embarazada con la que yo estuve, sí le sacaron a su bebé y la asesinaron. Y ese bebé, Leo Fossati, hoy, después él, no me acuerdo bien en qué año, pero después del 2000, el 2005 creo que dicen, no recuerdo, cuando él sospecha de su identidad y averigua y descubre quiénes fueron sus padres, recompone su identidad y la de sus hijos, porque ahora ya no es que son bebés, son gente grande que tiene hijos, o sea que no solo le roban la identidad y le robaron la historia, sino que a sus descendientes también les roban la identidad. Así que Leonardo recupera su identidad y por esas paradojas de la lucha, no del destino ni del azar, hoy él es el director del espacio de memoria ex comisaría Quinta, ¿no? Donde nació, en la comisaría ahí nació, en condiciones inhumanas.
Y bueno, eso creo que es un triunfo de la lucha, ¿no? Y yo voy mucho ahí y me gusta estar con ellos porque están trabajando muy bien el tema de la memoria y la verdad, y me gusta que Leo me diga tía. Tres cuestiones básicas: que había habido genocidio, que había estado dirigido para destruir la organización de la clase trabajadora, por eso el 70% de los desaparecidos eran trabajadores y trabajadoras, y la complicidad y responsabilidad empresarial, donde empresas, la azucarera Ledesma, Ford, habían, entre otras, habían actuado activamente en la represión al interior de las fábricas o de los emprendimientos industriales y productivos, y hasta había habido centros de detención al interior de esos lugares. Y así es como la CTA inicia o le da continuidad en el plano de lo jurídico a una intervención fuerte, ya no solo en la reivindicación de memoria, verdad y justicia, en el repudio al golpe, en la reivindicación de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos. Porque cada querella o cada sector querellante que se presenta defiende o representa a un sector, representa a un grupo de personas o a un grupo de organizaciones, colectivas, etcétera, etcétera. Entonces cada uno tiene su impronta o quiere avanzar por algún lado. En el caso de la CTA, lo importante es que siempre se hizo hincapié en la cuestión de la clase trabajadora como víctima de ese proceso terrorista, de ese genocidio, y además por lo que decía al principio, la enorme mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado eran trabajadoras y trabajadores. Entonces es hasta casi, yo diría, es un mérito de la CTA, pero también es una obligación moral y política de la CTA asumir ese rol. Porque si no, ¿qué otro puede representar? Porque un abogado, una abogada puede representar a alguien individualmente, pero en este caso es una organización de trabajadores, es una central de trabajadores que a través de sus representantes legales tranquilamente puede, y lo hace en la práctica, representar los intereses de un sector social que fue víctima de la dictadura. Es como que logramos un compendio de toda esa enorme creatividad que el movimiento de derechos humanos tiene a la hora de obtener justicia. Cuando digo movimiento de derechos humanos me refiero a la potencia del movimiento de derechos humanos en Argentina, ¿no? No solo los organismos, sino, y en La Plata en eso creo que fuimos pioneros, las organizaciones de trabajadores y estudiantiles como parte de la querella. Rosansky en la sentencia dice la causa es por genocidio, y eso es muy importante porque son juicios de lesa humanidad por eso, porque fue un genocidio y eso no prescribe. Por eso cuando en los 90 decían eso ya pasó, nosotros teníamos claro que no pasó, porque los desaparecidos siguen desaparecidos. Por ejemplo, el cuerpo de mi hermano Daniel no está, por lo tanto nunca lo pudimos recuperar, por lo tanto Daniel no está muerto. Es como dijo Videla, lamentablemente la palabra la instaló él. Están desaparecidos, decía, y hacía así con las manos. No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos.
y así siguen desaparecidos, el crimen se sigue cometiendo. Los juicios en general todavía se están transitando, con muchas demoras, porque bueno, hubo todo tipo de trabas. Pensemos que tuvieron que pasar más de 2 décadas, 2 décadas y media para que se anularan las leyes de obediencia debida y punto final que gobiernos democráticos habían instaurado. Y bueno, y un código penal con todas las trabas para poder avanzar en un juicio que no sea solamente casos individuales o puntuales, sino que pueda abordar la integralidad y la sistematicidad del plan genocida, ¿no? Y de sus responsables. Y en realidad también tenemos que pensar que luego de la dictadura, en el Poder Judicial, ya sea los poderes judiciales provinciales y sobre todo el Poder Judicial Nacional y Federal, siguieron habitando personajes realmente nefastos, que defendieron a capa y espada la dictadura. Los jueces que no aceptaban tramitar los habeas corpus, que se negaban, que sabían todas las cuestiones horrorosas que estaban pasando en el país y sin embargo miraban para otro lado. Digo, eso pasó durante la dictadura, pero no es que antes era mucho mejor. Y lo que vino después, en realidad, por eso no comparto esa frase o esa idea de que el Poder Judicial se autodepure. El Poder Judicial no se autodepura, nunca lo ha hecho y no lo va a hacer. Esta posibilidad de intervenir desde el equipo jurídico que encabeza Marcelo Ponce en la CTA de la provincia de Buenos Aires, bueno, es lo que nos permitió aportar y profundizar en un sentido, yo diría, doctrinario, en un sentido de teoría jurídica aplicada en estos juicios que, bueno, que han hecho el aporte de la Argentina a la persecución de los genocidas y a la materialización de los juicios y condenas, un ejemplo en el mundo entero, ¿no? Nos presentamos en el juzgado porque no como víctimas, sino como protagonistas de la historia. Y esa condición de protagonista de la historia es lo que nos permitió hacer historia con el juicio a los genocidas y su condena, sino en seguir siendo protagonistas al día de hoy de construir una sociedad basada en la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, con el orgullo de ser trabajadores y trabajadoras y por lo tanto ser portadores de la semilla de una sociedad nueva.